7. ¿Es posible atravesar la fantasía en el ciberespacio? Estatuas en movimiento, cuerpos congelados. La fotografía, el medio de la inmovilización, fue percibida al principio como una forma de amortecer el cuerpo vivo, del mismo modo que los rayos X fueron percibidos como una forma de volver directamente visible el interior del cuerpo, el esqueleto. Baste recordar la forma en que los medios de comunicación presentaron el descubrimiento de los rayos X por parte de Röntgen a finales del siglo XIX. La idea era que los rayos X nos permiten ver a una persona que está todavía viva como si ya estuviera muerta, o sea, reducida a un simple esqueleto, una alusión implícita, claro está, a la idea teológica de la vanitas. A través del aparato de Röntgen, vemos lo que somos realmente, vemos lo que somos a los ojos de la eternidad. Aquí nos encontramos, pues, ante un vínculo negativo entre visibilidad y movimiento. En su estatus fenomenológico original, el movimiento equivale a la ceguera, difumina los contornos de lo que percibimos, o, dicho de otro modo, para que podamos ver claramente el objeto, este debe estar congelado, inmovilizado. Es la inmovilidad la que vuelve visibles las cosas. Este vínculo negativo explica el hecho de que el hombre invisible de la película de Wall del mismo título se haga visible de nuevo en el momento de su muerte. La persona que ha dejado de vivir existe con más plenitud que cuando estaba viva y se movía entre nosotros. 1. Se superponen aquí la ontología de Platón y la noción lacaniana de la imagen especular que congela el movimiento, como un rollo de cine atascado. Solo la inmovilidad proporciona una existencia visible firme. En contraste con los humanos, algunos animales solo perciben los objetos en movimiento, y son incapaces de vernos si nos quedamos totalmente inmóviles. Lo que tenemos aquí es la oposición entre la vida real presimbólica, que ve solo el movimiento, y la mirada simbolizada que solo puede ver objetos, amortecidos, petrificados. Sobre este trasfondo, podemos establecer un contraste entre el tema gótico de la estatua, o la imagen, en movimiento, y su contrapunto, los tableaux vivants. En las afinidades selectivas, Goethe ofrece una buena descripción de la práctica de los tableaux vivants en los círculos aristocráticos del siglo XVIII, un divertimento doméstico que consistía en representar escenas famosas de la historia o de la literatura con la ayuda de personas vivas que permanecían inmóviles sobre el escenario, es decir, resistiendo la tentación de moverse. La práctica de los tableaux vivants se inserta dentro de la larga tradición ideológica de concebir una estatua como un cuerpo viviente congelado, inmovilizado, un cuerpo cuyos movimientos han quedado paralizados, habitualmente por efecto de un conjuro maligno. La inmovilidad de la estatua implica, pues, un dolor infinito, el objet petit a, engendrado por la rigidez del cuerpo vivo, por su fijación en la forma de una estatua. Consiste por lo general en una señal milagrosa a través de la cual la estatua logra hacernos llegar su propio dolor, ya sea la gota de sangre de la estatua del jardín en las novelas góticas, o bien las lágrimas milagrosamente vertidas por toda estatua respetable de la Virgen en los países católicos. El último representante de esta serie es el comediante callejero que se viste como una estatua, habitualmente como un caballero con armadura, y permanece inmóvil durante largos periodos de tiempo. Solo se mueve, hace una reverencia, cuando alguien le lanza dinero al platillo. En contraste con esta idea de la estatua como cuerpo inmovilizado, congelado, el cine fue percibido al principio como una imagen en movimiento, como una imagen muerta que milagrosamente cobraba vida. En eso consiste su cualidad espectral. Detrás de esta idea se esconde la paradoja dialéctica de la fenomenología de la percepción. La inmovilidad de una estatua es concebida implícitamente como el estado de un ser vivo condenado a la inmovilidad, en medio de un infinito dolor, mientras que la imagen en movimiento es concebida como un objeto muerto, inmóvil, que mágicamente cobra vida. En ambos casos se viola la frontera que separa la vida de la muerte. El cine es una imagen en movimiento, un continuo de imágenes muertas que dan la impresión de cobrar vida cuando pasan a la velocidad adecuada. La imagen muerta es una instantánea, un fotograma congelado, es decir, un movimiento fijado. Nos encontramos aquí con dos casos opuestos de la paradoja propiamente hegeliana de un género que es también su propia especie, es decir,
que comprende dos especies, el mismo y la especie como tal. Es incorrecto decir que hay dos tipos especies de imágenes, las que se mueven y las inmóviles. La imagen, como tal, es inmóvil, y la imagen en movimiento es una subespecie, la paradoja mágica de la imagen muerta, que cobra vida como aparición espectral. Por otro lado, el cuerpo como tal está vivo, se mueve, y la estatua es la paradoja de un cuerpo vivo dolorosamente forzado a la inmovilidad. Otra observación que se impone desde una perspectiva lacaniana es que el punto de fijación, o congelación, principal en lo que vemos es la mirada misma. La mirada no solo amortece a su objeto, sino que constituye ella misma el punto congelado de la inmovilidad en el campo de lo visible. ¿No es acaso la cabeza de Medusa el mejor ejemplo de la mirada que quedó congelada cuando se acercó demasiado a la cosa y vio demasiado? En varias películas de Hitchcock se produce una inmovilización momentánea como resultado de una mirada directa del actor hacia la cámara. Scotty en la secuencia de la pesadilla de Entre los muertos, el detective Arbogast mientras es asesinado en Psicosis, e incluso la infortunada Fanny en su actuación suicida al trapecio en Asesinato. El horror circula aquí en ambas direcciones. Lo que provoca horror es no solo el descubrimiento de que aquello que tomamos por un ser humano vivo es una muñeca mecánica, la Olimpia de Hoffman, sino también, o más incluso, el descubrimiento traumático de que aquello que tomamos por una entidad muerta, una casa, la pared de una cueva, está viva en realidad, de repente comienza a gotear, a temblar, a hablar, a moverse de forma intencionada y maligna. Así pues, tenemos, por un lado, la máquina en el fantasma, un barco que navega solo, sin tripulación, un animal o un ser humano que se revela como un complejo mecanismo de ruedas y engranajes, y, por el otro lado, el fantasma en la máquina, algún signo de un plus de Howir. En la máquina que crea el efecto de que está viva. La conclusión debe ser que ambos excesos están desubjetivizados. Tanto la máquina, ciega, como la sustancia vital, acéfala, e informe son dos caras de un mismo impulso, que se da de forma unificada en el alien monstruo, a medio camino entre la máquina y la sustancia vital viscosa. En la ficción literaria encontramos a menudo personajes que parecen ser uno más dentro del espacio diegético, pero que luego se revelan en realidad como no personas, como el horror desubjetivizado de un puro impulso disfrazado de individuo normal y corriente. Muchos comentadores han señalado después de Kierkegaard que el Don Giovanni de Mozart no es un personaje, en realidad, que no es más que un puro impulso mecánico, orientado a la conquista, carente de toda profundidad. El horror último de esta persona reside en el hecho de que, propiamente hablando, no es una persona. Esta paradoja de las estatuas en movimiento, o de los objetos muertos que cobran vida y barra diagonal o los objetos vivos petrificados, solo puede darse en el espacio del impulso de muerte, que es según Lacan el espacio que separa las dos muertes, la simbólica y la real. Para un ser humano, estar muerto en vida significa hallarse bajo el influjo del orden simbólico, muerto, estar vivo en la muerte. Significa dar cuerpo a un remanente de sustancia vital que ha escapado a la colonización simbólica, la mella. Nos encontramos, pues, aquí con la escisión entre A y J, entre el orden simbólico, muerto, que amortece el cuerpo y la sustancia vital no simbólica de la jouissance. Estas dos nociones no significan lo mismo para Freud y Lacan que para el discurso científico al uso. En el psicoanálisis, ambos designan una dimensión propiamente monstruosa. La vida es la horrible palpitación de la mella. Tejido. El impulso no subjetivo, acéfalo, ni vivo ni muerto, que subsiste más allá de la muerte ordinaria. La muerte es el orden simbólico mismo, la estructura que, como un parásito, coloniza al ente vivo. Lo que define el impulso de muerte en Lacan es esta doble escisión, no la simple oposición entre la vida y la muerte, sino, por un lado, la escisión de la propia vida entre una vida normal y una horrible vida, ni viva ni muerta, y, por otro, la escisión de la muerte entre la muerte ordinaria y la máquina, ni muerta ni viva. Lacan complementa de este modo la oposición básica entre la vida y la muerte con una referencia a la maquinaria simbólica parasitaria, el lenguaje como entidad muerta que se comporta como si tuviera vida propia,
y a su contrario, la vida en la muerte, la monstruosa sustancia vital que persiste en lo real más allá de lo simbólico. El espacio que separa los dominios de la vida y de la muerte es el espacio propio del impulso de muerte. Todas estas paradojas se fundan en el hecho de que, tal como Freud subraya una y otra vez, no hay noción o representación de la muerte en el inconsciente. El Todestrieb, impulso de muerte, freudiano no tiene nada que ver con el Seinsuntode, ser para la muerte, heideggeriano. El impulso es inmortal, eterno, ni muerto ni vivo, la aniquilación hacia la que tiende el impulso de muerte no es la muerte como límite insuperable del ser humano como ser finito. A nivel inconsciente, todos nos creemos inmortales, no hay ansiedad de muerte, Todesangst, en nuestro inconsciente, lo cual explica que el fenómeno mismo de la conciencia esté fundado en la certeza de nuestra mortalidad. La idea kierkegaardiana de la enfermedad de muerte también reposa en esta diferencia entre las dos muertes. Dicho de otro modo, debemos oponer la desesperación propia de la enfermedad de muerte a la desesperación corriente del individuo escindido entre la certidumbre de que la muerte es el fin, que no hay más allá o vida eterna, y su deseo irreprimible de creer que la muerte no es lo último, que hay otra vida que trae consigo la promesa de la redención y la felicidad eterna. La enfermedad de muerte implica más bien la paradoja contraria del sujeto que sabe que la muerte no es el fin, que tiene un alma inmortal, etc., pero que no es capaz de hacer frente a las exigencias exorbitantes de este hecho, la necesidad de abandonar los vanos placeres estéticos y trabajar por su salvación, y por este motivo desea desesperadamente creer que la muerte es el fin, es decir, que no pende sobre él ninguna exigencia incondicional divina. Se invierte aquí la actitud religiosa habitual del J. bien, maíz cuan meme, no se trata de que, sé muy bien que soy un simple mortal, y sin embargo necesito desesperadamente creer que hay redención en la vida eterna, sino más bien de que, sé muy bien que tengo un alma eterna que debe responder ante los mandamientos incondicionales de Dios, pero necesito desesperadamente creer que no hay nada más allá de la muerte. Quiero liberarme del peso insoportable del mandato divino. En otras palabras, en contraste con el individuo atrapado en la desesperación escéptica abstracta, es decir, el individuo que sabe que morirá pero que no puede aceptarlo y espera la vida eterna, en el caso de la enfermedad de muerte, tenemos a un individuo que desea desesperadamente morir, desaparecer para siempre, pero que sabe que no puede hacerlo, es decir, que está condenado a la vida eterna. La situación del individuo, enfermo de muerte, es la misma que la de los héroes wagnerianos, desde el holandés errante hasta el Amfortas de Parsifal, que buscan desesperadamente la muerte, la aniquilación final y la supresión de uno mismo que les liberaría del infierno de su existencia de muertos vivientes. El hipertexto globalizado. El fundamento ontológico último del hipertexto es este mismo dominio misterioso y espectral, entre las dos muertes, que escapa a la comprensión del significante maestro. A los hackers californianos les gusta practicar una manipulación informática de la serie Star Trek, que consiste en añadir escenas de encuentros sexuales explícitos al relato televisivo, sin cambiar nada del contenido oficial. Por ejemplo, después de que los dos héroes masculinos entren en una habitación y cierren la puerta, asistimos a un juego homosexual entre ellos. La idea, por supuesto, no consiste solo en adulterar la serie televisiva o en ironizar a propósito de ella, sino en sacar a la luz sus premisas implícitas. La tensión homoerótica entre los dos héroes masculinos es claramente reconocible para cualquier espectador. Esta clase de cambios no dependen directamente de las condiciones técnicas. La capacidad del ordenador de crear imágenes que parezcan reales también presuponen una suspensión de la función del director en virtud de la cual, al menos tendencialmente, deja de haber una versión definitiva. Tan pronto como aceptamos esta fractura en el funcionamiento del orden simbólico, se abre ante nosotros una perspectiva enteramente nueva en relación con la literatura escrita, tradicional. ¿Por qué no habríamos de ensayar también versiones de las obras maestras canónicas que no modificaran para nada su contenido explícito, pero en cambio añadieran detalladas descripciones de actividades sexuales, relaciones de poder subyacentes, etc.,
o simplemente contaran la historia desde una perspectiva diferente, como hizo Tom Stoppard en su versión de Hamlet desde el punto de vista de dos personajes marginales, Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Ya solo Hamlet sugiere un sinfín de ideas. ¿Hamlet es seducido por su madre para cometer incesto, o es Hamlet quien la viola a ella? ¿Ofelia se suicida porque estaba embarazada de Hamlet? ¿Y no resultaría iluminador también reescribir los textos amorosos canónicos desde una perspectiva feminista? Se podría escribir, por ejemplo, el diario de la mujer que es objeto del cortejo masculino en el diario de un seductor de Kierkegaard. Dicho sea de paso, Kierkegaard también tenía pensado escribir el diario de una hetaira, el relato de una seducción desde la perspectiva de la seductora, típicamente identificada como hetaira, es decir, como prostituta. Más interesante aún sería tomar una novela escrita por una mujer desde una perspectiva romántica, y reescribirla desde la perspectiva de otra mujer, como hace Jean Racine. El ancho mar de los sargazos, al contar la historia de Jane Eyre desde el punto de vista de la loca del piso de arriba, la lunática Berta, primera esposa de Rochester y encarcelada en la torre del castillo de Rochester. Lo que descubrimos, naturalmente, es que tampoco ella encaja de forma fácil en la categoría de la destructora maligna, sino que era la víctima de circunstancias traumáticas. Y dado que el escritor que mejor ejemplifica la contención y la confianza en lo que no se dice es sin duda Henry James, en cuya obra ocurren auténticas tragedias y vidas enteras se ven destrozadas en lo que parece ser una educada conversación de mesa, ¿no resultaría iluminador también reescribir sus obras sacando a la luz su contenido político y sus tensiones sexuales latente, en Los embajadores? Stretcher se relaja después de un día cargado de obligaciones sociales masturbándose por la noche en su habitación de hotel, o mejor aún, manteniendo relaciones homosexuales con un chapero, en lo que Maisie sabía. Maisie observa a su madre mientras hace el amor con su amante. Otra variante de la misma estrategia es el intento de llenar el vacío alrededor del cual se estructura una obra canónica. El resultado es, inevitablemente, una obscena vulgaridad. Baste mencionar Heathcliff, una novela reciente que examina el vacío central de Cumbres Borrascosas. ¿Qué hizo Heathcliff entre el momento de su desaparición y el de su regreso, años más tarde, convertido en un hombre rico? Uno de los primeros y más logrados ejemplos de esta estrategia es Forajidos, un film noir clásico basado en el relato de Hemingway del mismo título. En los primeros 10 minutos, la película sigue fielmente el relato original. Lo que sigue a partir de ahí, en cambio, es una precuela del relato, es decir, un intento de reconstruir la misteriosa experiencia traumática que redujo a Sweet al estado vegetal de un muerto viviente, que se limita a esperar la muerte. En resumen, tan pronto como cae la presa del significante maestro se produce una riada de ideas, algunas de ellas entretenidas, o incluso penetrantes en su intento de sacar a la luz el contenido reprimido. Nunca se debe perder de vista, sin embargo, lo que se pierde al aplicar una estrategia de este tipo. El efecto se basa en el gesto transgresor de violar los límites de una obra canónica, por lo que cambia totalmente tan pronto como pierde fuerza este punto de referencia canónico. Dicho de otro modo, un mismo contenido produce un efecto muy distinto según sea insinuado como el secreto, reprimido, de un relato, público o abiertamente descrito. La anorexia informativa. Esta disolución progresiva de la autoridad en las sociedades occidentales contemporáneas expone al sujeto a una radical ambigüedad respecto a su deseo. Los medios de comunicación le bombardean constantemente con requerimientos para que escoja, se dirigen a él como el sujeto que se supone que sabe lo que quiere realmente. ¿Qué libro, qué ropa, qué programa televisivo, qué lugar para veranear, aprieta A si quieres esto, aprieta B si quieres aquello, o, para citar el eslogan de una reciente campaña televisiva de publicidad, reflexiva, sobre la propia publicidad, el derecho a escoger. Sin embargo, a un nivel más fundamental,
Los nuevos medios de comunicación producen en el sujeto un radical desconocimiento de lo que quiere. Se dirigen a un sujeto totalmente maleable al que se le debe decir en todo momento qué es lo que quiere, por cuanto la evocación misma de una elección genera a un nivel performativo la necesidad del objeto de la elección. Recordemos que la función principal de la autoridad consiste en decirle al sujeto lo que quiere. La necesidad de la autoridad surge en respuesta a la confusión del sujeto, al hecho de que no sabe lo que quiere. ¿Qué sucede, pues, cuando la figura que encarna la autoridad entra en crisis, cuando el sujeto se ve bombardeado en todo momento por requerimientos para que se pronuncie sobre lo que quiere? Exactamente lo contrario de lo que cabría esperar. Justo cuando ya no hay nadie que nos diga lo que queremos, cuando toda la carga de la elección reposa sobre nuestros hombros, es cuando la dominación del gran otro es más completa, y la capacidad de elección se diluye, es decir, se convierte en una pura apariencia. Resulta tentador parafrasear aquí la conocida inversión lacaniana de Dostoyevsky: si no hubiera Dios, nada estaría permitido. Si no hay ninguna elección forzada que limite el campo de la libre elección, desaparece la propia libertad de elección. Esta suspensión de la función de la autoridad, simbólica, es el rasgo crucial de lo real que se adivina en el horizonte del universo ciberespacial, el momento de la implosión, cuando la humanidad se encontrará ante el límite imposible de transgredir, cuando se disolverán las coordenadas de nuestro mundo de la vida social. 2. En ese momento, las distancias desaparecerán, podré comunicarme al instante por teleconferencia con cualquier parte del globo, cualquier información, ya sea texto, música o video, será inmediatamente accesible a través de la interfaz. Sin embargo, el reverso de esta suspensión de la distancia que me separa de cualquier extraño en la otra punta del globo es que, como consecuencia de la desaparición gradual del contacto con la realidad física del otro, un vecino dejará de ser un vecino, y se verá progresivamente reemplazado por un espectro en la pantalla. La disponibilidad general provocará una claustrofobia insoportable. La gente experimentará el exceso de elecciones disponibles como una imposibilidad de elegir. La comunidad universal directamente participativa será aún más excluyente con aquellos que no puedan acceder a ella. Tras la utopía de un ciberespacio que abre infinitas e ilimitadas posibilidades de cambio en el futuro, de múltiples y novedosos órganos sexuales, etcétera, etcétera, se oculta exactamente lo contrario, la imposición de una clausura sin precedentes. Esto es, pues, lo real que nos espera, y todo intento de simbolizar esta realidad, desde el más utópico, las celebraciones, deconstruccionistas o New Age del potencial emancipador del ciberespacio, hasta el más negro y distópico, la perspectiva de un control absoluto por una red informatizada de poder casi divino, son solo eso, otros tantos intentos de negar el verdadero fin de la historia, la paradoja de una infinitud mucho más opresiva que cualquier confinamiento que podamos conocer hoy. Así las cosas, no sería la anorexia informativa, el rechazo desesperado a aceptar cualquier información, una de las reacciones posibles ante la tendencia del ciberespacio a llenar demasiado los vacíos. O bien, para expresarlo en otros términos, la virtualización cancela la distancia entre el vecino y un extraño en la otra punta del globo, en la misma medida en que suspende la presencia del otro en el peso masivo de lo real. Vecinos y extraños, todos son iguales en su presencia espectral en la pantalla. Dicho de otro modo, ¿por qué le resultaba tan problemático a Freud el mandato cristiano, ama a tu prójimo como a ti mismo? La proximidad del otro que convierte al prójimo en prójimo es la jouissance. Cuando la presencia del otro se vuelve insoportable, opresiva, significa que su forma de jouissance nos resulta demasiado intrusiva. ¿Y qué es el racismo, posmoderno, contemporáneo sino una reacción violenta ante esta virtualización del otro, un regreso a la experiencia del vecino en su presencia? Intolerable, traumática. Lo que el racista encuentra irritante en el otro, la forma en que ríe, el olor de su comida, es precisamente el pequeño espacio de realidad que testimonia su presencia más allá del orden simbólico. Estamos lejos, pues, de lamentar la pérdida de contacto con los otros, reales, de carne y hueso, como consecuencia de nuestra entrada en el ciberespacio, donde no encontramos más que fantasmas digitales. Nuestra idea es más bien que el ciberespacio no es lo bastante espectral.
Una de las tendencias de los teóricos del ciberespacio es concebir el cibersexo como un fenómeno que se sitúa al final de una cadena cuyo punto clave es Kierkegaard, su relación con Regina. Del mismo modo que Kierkegaard rechazó la proximidad física del otro, la mujer amada, y propuso la soledad como único modo auténtico de relacionarse con el objeto amado, el cibersexo también implica la supresión del objeto en la vida real y extrae su energía erótica de esta misma supresión. El encuentro con la pareja de cibersexo en la vida real es un momento de desublimación. El momento del regreso a la vulgar realidad. Pero por más convincente que pueda parecer este paralelismo, resulta profundamente engañoso. El estatus de mi pareja sexual en el ciberespacio no es comparable al que tenía Regina para Kierkegaard. Regina era el vacío al que Kierkegaard dirigía sus palabras, una especie de vacuola, tejida por la propia textura de su discurso, mientras que mi pareja sexual ciberespacial, al contrario, es alguien excesivamente presente, que me bombardea con un torrente de imágenes y declaraciones explícitas de sus fantasías más secretas. O, para decirlo de otro modo, la Regina de Kierkegaard es un corte en lo real, el obstáculo traumático que perturba una y otra vez el despliegue satisfactorio de mi imaginación erótica, mientras que el ciberespacio trae consigo exactamente lo contrario, un flujo inmediato de imágenes y mensajes. Cuando me sumerjo en el ciberespacio, podría decirse que regreso a una relación simbiótica con el otro donde la dimensión de lo real ha quedado abolida como resultado de un desbordamiento de las apariencias. En una entrevista reciente, Bill Gates se congratuló de que el ciberespacio abría la perspectiva de lo que llamó un capitalismo sin fricciones, expresión que traduce a la perfección la fantasía social subyacente a la ideología del capitalismo ciberespacial, la fantasía de un medio perfectamente etéreo y transparente para los intercambios, del que desaparezca todo vestigio de materialidad. No debemos perder de vista aquí que la fricción, que desaparece en la fantasía de un capitalismo sin fricciones, no se refiere únicamente a la realidad de los obstáculos materiales a los que se encuentra sometido cualquier proceso de intercambio, sino más que nada a lo real de los antagonismos sociales, relaciones de poder, etc., que convierten en patológico el espacio del intercambio social. En su manuscrito Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Marx señaló que la estructura material misma del centro de producción industrial decimonónico traduce la relación de dominación capitalista. El trabajador como mero apéndice subordinado a una maquinaria propiedad del capitalista. Mutatis mutandis, lo mismo vale para el ciberespacio. En las condiciones sociales del capitalismo tardío, la materialidad misma del ciberespacio genera automáticamente un espacio abstracto e ilusorio de intercambio, sin fricciones, donde se diluye la particularidad de la posición social del participante. La forma más sencilla de aislar el conjunto de relaciones sociales que sobredeterminan el funcionamiento del ciberespacio es fijarse en la ideología espontánea del ciberespacio, el llamado ciberrevolucionarismo, cuya tesis básica es que el ciberespacio, o la World Wide Web, es un organismo natural que evoluciona por sí mismo. 3. Es crucial aquí la disolución de la diferencia entre cultura y naturaleza, la naturalización de la cultura, concebir el mercado, la sociedad, etc., como si fueran organismos vivos, tiene como reverso la culturalización de la naturaleza. Concebir la propia vida como un conjunto de informaciones con capacidad para autorreproducirse. Los genes son memes. En este sentido, la nueva concepción de la vida es neutral respecto a la distinción entre procesos naturales y culturales o artificiales. Tanto la Tierra, Gaia, como el mercado global aparecen como inmensos sistemas vivientes autorregulados cuya estructura básica se define en términos de un proceso de codificación y decodificación, de transmisión de información, etc. La referencia a la World Wide Web como organismo vivo aparece a menudo en contextos en los que adquiere un sentido emancipador, por ejemplo, contra la censura estatal de Internet. Sin embargo, la demonización del Estado es una estrategia profundamente ambigua, pues la mayoría de las veces sirve como recurso para el discurso populista de derechas y barra diagonal o el liberalismo de mercado. Sus blancos son en general intervenciones estatales cuyo objeto es mantener un mínimo de seguridad y equilibrio social. Resulta indicativo aquí el título de un libro de Michael Rothschild,
Bioeconomics, The Inevitability of Capitalism. Los ideólogos del ciberespacio sueñan con un nuevo paso adelante en la evolución, en virtud del cual dejaremos de ser meros individuos, cartesianos, condenados a interactuar mecánicamente, y la persona cortará su vínculo sustancial con un cuerpo individual para concebirse a sí misma como parte de una nueva mente holística que vivirá y actuará a su vez a través de él o ella, pero lo que pierden de vista con esta naturalización de la World Wide Web y del mercado son el conjunto de relaciones de poder, decisiones políticas, condiciones institucionales, necesarias para que medren organismos, como Internet, o el capitalismo, o el mercado. ¿Qué puede enseñarnos la meteorología sobre el ciberespacio? Así pues, ¿cuál es la clave de la cultura digital? Tal vez el mejor modo de plantear la cuestión sea a partir de la brecha que separa el moderno universo científico del conocimiento tradicional. Para Lacan, la ciencia moderna no es una narración local más fundada en unas condiciones pragmáticas específicas, sino que mantiene una relación efectiva con lo real, matemático, subyacente al universo simbólico. Permítasenos recordar la diferencia entre la meteorología moderna por satélite y la sabiduría tradicional sobre el tiempo, que piensa localmente. La meteorología moderna asume una especie de perspectiva metalingüística sobre el conjunto de la atmósfera terrestre como mecanismo global y cerrado en sí mismo, mientras que la meteorología tradicional parte de un punto de vista particular dentro de un horizonte finito. Las nubes y los vientos vienen de un más allá que escapa por definición a nuestra comprensión, y todo cuanto podemos hacer es formular las reglas de su emergencia y su desaparición en forma de una serie de fórmulas sapienciales. Si llueve el 1 de mayo, cuidado con la sequía de agosto, etc. Lo crucial aquí es que el significado solo puede existir dentro de un horizonte finito de este tipo. Solo es posible experimentar y concebir los fenómenos meteorológicos como significativos, en la medida en que hay un más allá del que emergen dichos fenómenos siguiendo leyes que no son directamente naturales. Lo que activa la búsqueda de coincidencias y correlaciones significativas es la ausencia misma de leyes naturales que vinculen directamente la meteorología de aquí con la del misterioso más allá. El universo tradicional, cerrado, nos enfrenta, pues, a catástrofes impredecibles que no se sabe de dónde vienen, pero la paradoja es que ofrece al mismo tiempo una sensación de seguridad ontológica, de habitar en un círculo de significados finitos y autosuficientes donde las cosas, los fenómenos naturales, nos hablan, en cierto modo, se dirigen a nosotros. En cierto modo, pues, el universo cerrado tradicional es más abierto que el universo de la ciencia. Supone una salida hacia un más allá indefinido, mientras que el modelo global de la ciencia moderna está completamente cerrado, en el sentido de que no deja espacio para ningún más allá. Por su misma falta de significado, el universo de la ciencia moderna supone atravesar la fantasía, suprimir el punto ciego, el dominio de lo inexplicado que da pie a la fantasía y garantiza de este modo el significado. En lugar de eso, tenemos un mecanismo sin sentido. Es por esto que la ciencia, según Heidegger, representa el peligro metafísico, supone una amenaza para el universo del sentido. No hay significado posible sin punto ciego, sin algún dominio prohibido /diagonal impenetrable al que podamos proyectar las fantasías que garantizan el horizonte de significado. Tal vez este mismo desencanto causado por nuestro mundo social explique la fascinación que produce el ciberespacio. Es como si encontráramos en él de nuevo un límite, más allá del cual se abre el dominio misterioso de la otredad fantasmática, como si la pantalla de la interfaz fuera la versión actual de la región vacía y desconocida donde proyectamos nuestro Shangri-La o nuestros reinos de ella. Resultan paradigmáticos aquí los últimos capítulos de las aventuras de Arthur Gordon Pym, donde Poe proyecta el escenario fantasmático del paso del umbral hacia la pura otredad del Antártico. El último asentamiento humano antes de cruzar este umbral es una isla con un poblado de nativos tan negros que incluso sus dientes son negros. Significativamente, encontramos también en esta isla el significante por antonomasia, un jeroglífico gigante inscrito en la forma misma de la cadena de montañas. Salvajes y corruptos como son, los nativos se niegan a acompañar a los exploradores blancos más al sur, sea cual sea el precio.
la sola idea de entrar en el dominio prohibido les produce un miedo mortal. Cuando los exploradores entran finalmente en este dominio, el nevado y gélido paisaje polar se convierte gradual y misteriosamente en su contrario, un territorio de una blancura espesa, cálida y opaca. En pocas palabras, el dominio incestuoso de la leche primordial. Lo que tenemos aquí es otra versión del reino de Tarzán, o del reino de ella, la famosa tesis freudiana según la cual la sexualidad femenina es un continente oscuro, se hace realidad en términos literales en ella, de Bader Hager, donde ella que debe ser obedecida, la pura autoridad más allá de toda ley, la poseedora del mismísimo secreto de la vida, es una mujer blanca que gobierna en pleno África, el continente oscuro. Esta figura de ella, una mujer que habita en el más allá inexplorado, es el soporte fantasmático necesario del universo patriarcal. Con la llegada de la ciencia moderna, el más allá resulta abolido, ya no hay continente oscuro, capaz de ocultar ningún secreto, y en consecuencia se pierde también el significado, pues el campo del significado tiene por definición un punto ciego impenetrable en su mismo centro. Así pues, el proceso mismo de colonización produce el exceso que se resiste a él. ¿Acaso el misterio de Shangri-La, o del reino de Tarzán, o del reino de ella, o no consiste precisamente en el hecho de que tratamos con un dominio todavía por colonizar, marcado por una imaginaria otredad radical que escapa por principio a la comprensión del colonizador? Encontramos aquí, sin embargo, otra paradoja crucial. El tema de ella se basa en uno de los relatos míticos clave del colonialismo. Una vez que los exploradores blancos han transgredido cierta frontera que es tabú incluso para los aborígenes más crueles y primitivos, y han penetrado en el corazón de la oscuridad, lo que encuentran allí, en este más allá puramente fantasmático, es otra vez el gobierno de un misterioso hombre blanco, el padre predípico, la autoridad absoluta. La estructura es la misma que en la cinta de Moebius. En el centro mismo de lo otro encontramos la otra cara de lo mismo, de nuestra propia estructura de dominación. La figura de la autoridad blanca que gobierna en este reino fantasmático de otredad radical puede tomar dos formas contrapuestas. La encarnación terrible del mal diabólico, que conoce el secreto de la Jovisance y por ello mismo tortura y aterroriza a sus súbditos, desde el corazón de las tinieblas y Lord Jem, de Conrad, hasta la versión femenina del mismo tema en ella, de Bader Hager, o bien el santo que practica un despotismo teocrático benevolente, Shangri-La en Horizonte Perdido. La conclusión, claro está, es la identidad especulativa de ambas figuras. El amo diabólicamente malvado es, en sí mismo o para nosotros, lo mismo que el gobernante sabio santo. La diferencia entre ambos es puramente formal, solo supone un cambio de perspectiva del observador. O bien, dicho en los términos de Schelling, el gobernante sabio santo es en el modo de la potencia lo que el amo maligno es en el modo de la actualidad. El mismo principio que nos empuja y nos sostiene en su inefectividad es el que nos consumiría y nos destruiría en su efectividad. Punto. 4. Lo que tienen en común el monje centenario que gobierna en Shangri-La y el Cortes de el corazón de las tinieblas es que ambos han cortado sus vínculos con las preocupaciones humanas ordinarias y han penetrado en el dominio, entre las dos muertes. En este sentido, Cortes es la institución en su versión fantasmática más pura. Su exceso mismo no hace más que realizar, llevar hasta sus últimas consecuencias, la lógica propia de la institución, la compañía y su colonización de la selva del Congo. Esta lógica interna se halla oculta en el funcionamiento normal de la institución. La figura que realiza en términos literales la lógica de la institución es percibida, en un sentido propiamente hegeliano, como un exceso insoportable al que es preciso poner fin. ¿Qué nos dice todo esto sobre el ciberespacio? El ciberespacio es, naturalmente, un fenómeno totalmente tecnológico-científico, que lleva al extremo la lógica de la meteorología moderna. No solo no deja espacio para la pantalla fantasmática, sino que reproduce incluso por sí mismo esta pantalla a base de manipular lo real de los bytes. Sin embargo, no es ni mucho menos accidental que la ciencia moderna, incluida la meteorología, dependa inherentemente de la interfaz, la ciencia moderna simula los procesos en pantalla,
ya sean los modelos de las partículas subatómicas, las imágenes de radar de las nubes que aparecen en los informes meteorológicos o las fascinantes imágenes de la superficie de Marte y otros planetas, todas ellas manipulados por procedimientos informáticos, añadido de colores, etc., para aumentar su efecto. El resultado de la suspensión del punto ciego impenetrable del más allá en el universo de la ciencia moderna es, pues, una realidad global que solo resulta accesible a través de la pantalla. La supresión de la pantalla fantasmática que servía como vía de acceso al más allá convierte la realidad entera en algo que existe únicamente en la pantalla, en una superficie sin profundidad. O, para decirlo en términos ontológicos, tan pronto como deja de estar activo el punto ciego que mantiene abierto el espacio hacia algo que no tiene lugar en nuestra realidad, perdemos este mismo sentido de la realidad. En la actualidad, el funcionamiento social del ciberespacio tiene el problema de que llena potencialmente el vacío, la distancia entre la identidad simbólica pública del sujeto y su trasfondo fantasmático. Las fantasías se exteriorizan cada vez más en el espacio simbólico público, la esfera de la intimidad se socializa de forma cada vez más directa. La violencia inherente del cibersexo no reside en el contenido potencialmente violento de las fantasías sexuales escenificadas en pantalla, sino en el hecho formal mismo de que se me impongan desde fuera mis fantasías más íntimas. La escena más dolorosa e inquietante de Corazón Salvaje, 5. De David Lentz traduce a la perfección la violencia obscena del cibersexo, a pesar de que, o más bien precisamente porque, nada ocurre realmente en nuestra realidad corporal, el núcleo fantasmático más íntimo de nuestro ser se desnuda de forma mucho más directa, y nos deja totalmente vulnerables e indefensos. Edipo o antiedipo. Repitamos, pues, la pregunta, ¿cómo afecta el ciberespacio al estatus de la subjetividad? ¿Qué consecuencias tiene el ciberespacio para el Edipo, es decir, para el tipo de proceso de subjetivización que el psicoanálisis describió como el planteamiento y la disolución del complejo de Edipo? El hecho de que el ciberespacio implique la suspensión de la función simbólica de la autoridad parece confirmar la doxa dominante según la cual el ciberespacio cancela, o al menos cuestiona potencialmente, el reinado del Edipo, supone el fin del Edipo, es decir, impulsa una transición desde la estructura de la castración simbólica. La intervención del tercer agente que prohíbe /diagonal interfiere en la díada incestuosa y permite de este modo la entrada del sujeto en el orden simbólico, hacia una nueva economía libidinal postedípica. Por supuesto, la percepción que tenga cada teórico de este fin del Edipo dependerá del punto de vista que adopte. En primer lugar, están aquellos que lo ven como la perspectiva distópica de unos individuos que recaen en una inmersión psicótica presimbólica, en una pérdida de la distancia simbólica que hace posible una mínima actitud crítica /diagonal reflexiva, la idea de que el ordenador funciona como una cosa maternal que engulle al sujeto, que mantiene hacia ella una actitud de fusión incestuosa. En resumen, en el actual universo digitalizado de la simulación, lo imaginario se superpone a lo real, a expensas de lo simbólico. Jean Baudrillard, Paul Virilio. Esta postura encuentra su mejor versión cuando insiste en la diferencia entre apariencia y simulacro. La apariencia no tiene nada en común con la idea posmoderna de que entramos en una era de simulacro universalizado donde la realidad misma se vuelve indistinguible de su doble simulado. Tanto el anhelo nostálgico de una experiencia auténtica perdida en la marea de los simulacros, detectable en Virilio, como la afirmación posmoderna del mundo feliz de los simulacros universales como signo de una superación de la obsesión metafísica por el ser auténtico, detectable en Batimo, pierden de vista por igual la distinción entre simulacro y apariencia. Lo que desaparece en la actual plaga de simulaciones digitales no es lo real firme, verdadero, no simulado, sino la apariencia misma. ¿Y qué es la apariencia? Ante la pregunta de un niño que quería saber qué aspecto tenía el rostro de Dios, un sacerdote optó por dar la siguiente respuesta. Cada vez que el niño viera un rostro humano que irradiara benevolencia y bondad, fuera quien fuera el propietario del rostro, lo que vería sería un atisbo del rostro divino. La verdad que hay detrás de este tópico sentimental es que lo suprasensible, el rostro de Dios, resulta reconocible en una apariencia momentánea, pasajera, de un rostro terrenal. Es precisamente
Esta dimensión de la apariencia, su capacidad de transubstanciar un elemento de la realidad en algo que, por un breve instante, irradia la eternidad suprasensible, lo que se pierde en la lógica del simulacro. Cuando el simulacro se vuelve indistinguible de lo real, todo está presente y no queda dimensión trascendente que pueda aparecer en barra diagonal a través de él. Volvemos, pues, a la problemática kantiana de lo sublime. Según la famosa lectura kantiana del entusiasmo que despertó la Revolución Francesa en los círculos ilustrados europeos, los eventos revolucionarios funcionaban como un signo a través del cual aparecía la dimensión transfenoménica de la libertad, de una sociedad libre. La apariencia no incluye, pues, meramente el dominio de los fenómenos, sino también el de los momentos mágicos, en los que la otra dimensión, la nouménica, aparece, brilla, por un momento en un fenómeno empírico barra diagonal contingente. Ahí reside también el problema del ciberespacio y la realidad virtual, lo que se halla amenazado por la realidad virtual. No es la realidad disuelta en la multiplicidad de los simulacros, sino, al contrario, la apariencia misma. Para expresarlo en términos lacanianos, el simulacro es imaginario, ilusión, mientras que la apariencia es simbólica, ficción. Cuando comienza a desintegrarse la dimensión específica de la apariencia simbólica, lo imaginario y lo real se vuelven cada vez más difíciles de distinguir. La clave para entender el universo actual de simulacros, donde lo real es cada vez menos distinguible de su simulación imaginaria, reside en la retirada de la eficiencia simbólica. La distinción crucial entre el simulacro, superposición con lo real, y la apariencia es particularmente reconocible en el campo de la sexualidad, como, por ejemplo, en la distinción entre pornografía y seducción. La pornografía, lo enseña todo, es sexo real, y por este mismo motivo produce un mero simulacro de sexualidad, mientras que el proceso de la seducción consiste enteramente en un juego de apariencias, insinuaciones y promesas, y evoca por ello mismo el dominio elusivo de la cosa sublime suprasensible. Por otro lado, hay quien subraya el potencial emancipador del ciberespacio por su capacidad de abrir un dominio de identidades sociales y sexuales múltiples, cambiantes, que nos libera al menos potencialmente del imperio de la ley patriarcal. El ciberespacio hace realidad, por decirlo así, la experiencia cotidiana de la deconstrucción de los viejos dualismos metafísicos, yo verdadero versus máscara artificial, etc. En el ciberespacio, me veo obligado a renunciar a cualquier identidad simbólica fija, a la ficción legal política de un yo único definido por el lugar que ocupo en la estructura sociosimbólica. En resumen, según esta segunda versión, Sandy Stone, Sherry Taco, el ciberespacio anuncia el fin del cogito cartesiano como sustancia pensante. Desde este segundo punto de vista, claro está, los profetas pesimistas de un fin del Edipo psicótico en el universo de los simulacros no hacen sino revelar su propia incapacidad de imaginar una alternativa al Edipo. Tenemos, pues, aquí otra versión del relato deconstruccionista posmoderno estándar según el cual, en el viejo orden patriarcal, la identidad sexual del sujeto venía predeterminada por el lugar o el rol que ocupaba dentro de una estructura simbólica edípica inalterable. El gran otro se ocupaba de conferirnos la identidad de un hombre o de una mujer, y el deber ético del sujeto se limitaba a cumplir satisfactoriamente con el orden simbólico preordenado. La homosexualidad y las demás perversiones eran vistas como otros tantos fracasos del sujeto en su intento de recorrer el camino edípico y alcanzar de este modo una identidad sexual, normal, barra diagonal, madura. En la actualidad, en cambio, y tal como presuntamente habría demostrado Foucault, la matriz legal barra diagonal prohibitiva del poder que subyace al funcionamiento edípico de la sexualidad se halla en franca retirada, por lo que el sujeto ya no es interpelado para que ocupe un lugar preestablecido en el orden sociosimbólico, sino que ha logrado la libertad, o al menos la promesa, la perspectiva de la libertad, para cambiar su propia identidad sociosimbólica sexual, para construir su propio yo como una oeuvre estética, idea que estaría presente tanto en la noción de la cura del yo, del último Foucault, como en el énfasis del deconstruccionismo feminista en la formación social del género.
Es fácil comprender el impulso que puede suponer la referencia al ciberespacio para esta ideología de la autocreación estética. El ciberespacio me libera de los vestigios de las limitaciones biológicas y eleva mi capacidad de construir libremente mi yo, de abandonarme a una multitud de identidades cambiantes. Sin embargo, hay también unos pocos teóricos que se oponen a ambas versiones del ciberespacio como fin del Edipo, desde una penetrante defensa de una continuidad del ciberespacio con el modelo edípico de subjetivización emoticono cara triste 6. El ciberespacio retiene la estructura edípica fundamental de un tercer orden interpuesto que, por su misma capacidad de mediación / diagonal mediatización, sostiene el deseo del sujeto, al tiempo que actúa como agente de la prohibición que impide su gratificación plena y directa. A causa de este tercero interpuesto, toda gratificación / diagonal satisfacción parcial viene marcada por un fundamental: esto no es aquello. La idea de que el ciberespacio, como vía de acceso a una hiperrealidad, suspende la eficacia de lo simbólico y hace posible una falsa transparencia de los simulacros imaginarios con lo real, aún expresando una cierta ideología espontánea del ciberespacio, parafraseando a Althusser, disimula su funcionamiento real, que no solo sigue dependiendo del dispositivo elemental de la ley simbólica, sino que lo vuelve aún más palpable en nuestra experiencia cotidiana. Solo hace falta recordar las condiciones de la navegación por Internet o de la participación en una comunidad virtual. Primero, se produce una escisión entre el sujeto de la enunciación, la décima anónima que habla, y el sujeto de lo enunciado / diagonal afirmado, la identidad simbólica que asumo en el ciberespacio, la cual puede ser y es en cierto sentido siempre inventada. El significante que marca mi identidad en el ciberespacio nunca es directamente yo mismo. Lo mismo vale para el otro lado de la relación. Para mí, ese interlocutor es, en la comunicación ciberespacial, en este punto, la indecidibilidad es radical, nunca puedo estar seguro de quiénes son, si son realmente, tal como se describen, si hay siquiera una persona real al otro lado de la que aparece en pantalla, si esta es una máscara para múltiples personas, si una sola persona real posee y controla a más de uno de los personajes virtuales, o si trato simplemente con una entidad digital detrás de la cual no hay ninguna persona real. En resumen, interfaz significa precisamente que mi relación con el otro nunca es face a face, que siempre se halla mediatizada por una maquinaria digital interpuesta que ocupa el lugar del gran otro, lacaniano, un orden simbólico anónimo cuya estructura es la de un laberinto. Yo me limito a curiosear, browse, a errar por un espacio infinito donde los mensajes circulan libremente y sin destino fijo, mientras que el todo, esa inmensa circuitería de murmuraciones, permanece siempre más allá de mi comprensión. En este sentido, resulta tentador proponer la noción protocantiana de un sublime ciberespacial, dado que ni siquiera el mayor de los esfuerzos de mi imaginación sintética sería capaz de comprender / diagonal abarcar la magnitud de la trama de mensajes y circuitos. Es más, no apunta la posibilidad de una desintegración del universo virtual por efecto de un virus al hecho de que en el universo virtual tampoco hay ningún otro del otro, que es también un universo inconsistente. A priori, ¿que no hay garantía última de su funcionamiento coherente? La conclusión parece ser, pues, que hay un funcionamiento propiamente simbólico en el ciberespacio, que sigue siendo edípico, en el sentido de que, para poder circular libremente por él, es preciso asumir una prohibición y / diagonal o alienación fundamental. Es cierto, en el ciberespacio, puedes ser lo que quieras, eres libre de escoger alguna identidad simbólica, personalidad virtual, pero deberás escoger una que siempre te traicionará de algún modo, que nunca será plenamente adecuada, debes asumir ser representado por algún elemento significativo. Y sí, en el ciberespacio, todo es posible, pero al precio de asumir una imposibilidad fundamental, no puedes evitar la mediación de la interfaz, el bypass que te separa por principio, como sujeto de la mediación, de tu representante simbólico. L. existe paz. Nuestra tesis es que ambas versiones yerran el tiro, que son o bien demasiado fuertes,
al afirmar que el ciberespacio supone una especie de suspensión psicótica del gran otro, en cuanto ley simbólica, o bien demasiado débiles, al plantear una continuidad directa del Edipo en el ciberespacio. El hecho es que hoy, en cierto modo, el gran otro ya no existe, pero ¿en qué sentido es así? Sucede con el gran otro hasta cierto punto lo mismo que ocurrió con Dios según Lacan. No es que Dios esté muerto hoy, Dios estaba muerto desde el principio, solo que no lo sabíamos. El gran otro nunca existió, es decir, su inexistencia equivale en último término al hecho de que el gran otro es el orden simbólico mismo, el orden de las ficciones que operan a un nivel distinto de la causalidad material directa. En este sentido, el único sujeto para quien sí existe el gran otro es el psicótico, el sujeto que atribuye a las palabras una eficacia material directa. En resumen, la inexistencia del gran otro es estrictamente correlativa a la idea de fe, de confianza simbólica, de aceptación, de tomarle la palabra al otro. En una de las películas de los hermanos Marx, Groucho responde enfadado cuando le pillan mintiendo: ¿en qué crees más, en tus ojos o en mis palabras? Esta lógica aparentemente absurda traduce a la perfección el funcionamiento del orden simbólico, donde la máscara mandato simbólico es más importante que la realidad inmediata del individuo que lleva esta máscara y barra diagonal o asume este mandato. Esta forma de funcionar tiene la misma estructura que la renegación fetichista. Sé perfectamente que las cosas son tal como las veo, que esta persona es débil y corrupta, pero a pesar de todo la trato con respeto, porque lleva las insignias de un juez, de modo que cuando habla es la ley misma la que habla a través de ella. En cierto modo, pues, creo más en sus palabras que en mis ojos, es decir, creo en otro espacio, el dominio de la autoridad puramente simbólica, más importante que la realidad de su portavoz. Una reducción cínica a la realidad se queda corta por definición. Cuando el juez habla, hay en cierto modo más verdad en sus palabras, las palabras de la institución de la ley, que en la realidad inmediata de la persona del juez. Si uno se queda solo con lo que ve, pierde de vista lo más importante de todo. Esta paradoja es lo que Lacan tiene en mente cuando dice, les non dupes errent. Aquellos que no se dejan atrapar en el engaño barra diagonal ficción simbólica y se empeñan en creer solo lo que ven sus ojos son los que más se equivocan. Lo que pierde de vista el cínico que solo cree lo que ven sus ojos es la eficiencia de la ficción simbólica, el papel que juega en la estructuración de nuestra experiencia de la realidad. La misma fractura puede reconocerse en la relación que mantenemos con las personas más próximas. Nos comportamos como si no supiéramos que ellos también huelen mal, producen excrementos, etc. Un mínimo de idealización, de renegación fetichista, es la base de la coexistencia. Hoy día, con las nuevas tecnologías digitales que nos permiten obtener imágenes documentales perfectamente falsificadas, por no hablar de la realidad virtual, el lema, cree en mis palabras, argumentación, no en lo que fascina a tus ojos, resulta más pertinente que nunca. Dicho de otro modo, no debemos perder de vista que la lógica del ¿en qué crees más, en tus ojos o en mis palabras?, es decir, la lógica del lo sé muy bien, y sin embargo, creo, puede funcionar de dos formas distintas, la de la ficción simbólica y la del simulacro. Imaginario. En el caso de la ficción simbólica eficiente del juez que viste su túnica, sé muy bien que esta persona es débil y corrupta, y sin embargo la trato como si creyera que el gran otro simbólico habla por su boca. Reniego de lo que me dicen los ojos y escojo creer la ficción simbólica. En el caso del simulacro de la realidad virtual, por el contrario, sé muy bien que lo que veo es una ilusión generada por una máquina digital, y sin embargo acepto sumergirme en ella, comportarme como si creyera en ella. En este caso, reniego de lo que me dice mi conocimiento simbólico, y escojo creer únicamente en mis ojos. Tal como indica esta inversión, la inexistencia del gran otro ha alcanzado hoy una dimensión mucho más radical. Es justamente esta confianza simbólica frente a cualquier dato escéptico la que se ve progresivamente cuestionada. Tal vez la faceta más llamativa de este nuevo estatus de la inexistencia del gran otro es el florecimiento de comités
destinados a decidir sobre los llamados dilemas éticos causados por las interferencias cada vez más frecuentes de los avances tecnológicos sobre el mundo de la vida. Emoticono cara triste 7. En la medicina y la biogenética, ¿a partir de qué punto un experimento o intervención genética aceptable e incluso deseable se convierte en una manipulación intolerable? En la aplicación de los derechos humanos universales, ¿a partir de qué punto la protección de los derechos de la víctima se convierte en una imposición de valores occidentales? En las costumbres sexuales, ¿cuál es la estrategia adecuada, no patriarcal, de seducción, por no hablar del caso evidente del ciberespacio? ¿Cuál es el estatuto del acoso sexual en una comunidad virtual? ¿Cómo se puede distinguir en ella entre los hechos y las meras palabras? Para salir del apuro, se convoca a un comité para que formule, en términos en definitiva arbitrarios, las reglas precisas de conducta. El trabajo de estos comités se encuentra atrapado en un círculo vicioso sintomático. Por un lado, tratan de legitimar sus decisiones en el conocimiento científico más avanzado, el cual, en el caso del aborto, nos dice que un feto no posee todavía autoconciencia ni experimenta dolor, el cual, en el caso del enfermo terminal, define el umbral a partir del cual la eutanasia es la única solución con sentido, pero, por otro lado, tienen que recurrir a algún criterio ético no científico para dirigir y limitar lo que es un impulso inherentemente científico. Et pourtant, il revient dans le réel. Descubrimos la primera paradoja derivada de esta retirada del gran otro en la llamada cultura de la queja y en la lógica del resentimiento subyacente. Lejos de asumir alegremente la inexistencia del gran otro, el sujeto culpabiliza al otro por su fracaso y /diagonal o impotencia, como si el otro fuera culpable del hecho mismo de no existir. Es decir, como si la impotencia no fuera excusa. El gran otro es responsable del hecho mismo de que no haya sido capaz de hacer nada. Cuanto más narcisista es la estructura del sujeto, tanto más culpabiliza al gran otro y afirma de este modo su dependencia respecto a él. El elemento básico de la cultura de la queja es, pues, una llamada dirigida al gran otro para que intervenga y corrija la situación, para que recompense a la minoría étnica o sexual perjudicada, etc. Pero ¿cómo debe hacerse esto exactamente? Vuelve a ser una cuestión que deberá resolver un comité ético legal. ¿Y no es acaso la cultura de la queja una nueva forma de histeria, de la demanda imposible del histérico dirigida al otro, una demanda que en realidad desea ser rechazada, pues el sujeto funda su propia existencia en esta queja? Soy en la medida en que hago al otro responsable y /diagonal o culpable de mi miseria. Hay una diferencia insuperable entre la lógica de la queja y el verdadero acto, radical, revolucionario, que, en lugar de quejarse al otro y esperar que actúe, es decir, en lugar de desplazar al otro la necesidad de actuar, suspende el marco legal existente y realiza por sí mismo el acto. ¿Qué tiene de malo, pues, que se quejen los auténticos desfavorecidos? Precisamente que, en lugar de cuestionar la posición del otro, se siguen dirigiendo a él, al traducir sus demandas en una queja legalista, confirman al otro en su posición, en el mismo gesto de atacarlo. Es más, un amplio espectro de fenómenos, el resurgimiento de los fundamentalismos étnico /diagonal religiosos que propugnan un retorno a una división patriarcal cristiana de los roles sexuales, el regreso a una cosmología sexualizada pagana premoderna, el aumento de las teorías de la conspiración, como forma de construir un mapa cognitivo popular, parecen contraponerse a esta retirada del gran otro. Resulta demasiado fácil reducir estos fenómenos a meras regresiones, nuevos modos de escapar a la libertad, desafortunadas rémoras del pasado, que acabarán por desaparecer si persistimos con más resolución aún en el camino deconstruccionista de la historización de cualquier identidad rígida, del desenmascaramiento de la contingencia de cualquier autoimagen naturalizada. Esta clase de fenómenos nos obligan más bien a trazar con mucho más detalle los contornos de la retirada del gran otro, el resultado paradójico de esta inexistencia del otro, del colapso progresivo de la eficiencia simbólica, es precisamente la reemergencia de diferentes facetas de un gran otro que adquiere existencia efectiva, en lo real, no meramente como una ficción simbólica. La creencia en la existencia de un gran otro en el plano de lo real es,
obviamente, la definición más concisa posible de la paranoia, los dos rasgos que caracterizan la atmósfera ideológica actual, la distancia cínica y la plena confianza en la fantasía paranoica, son, pues, estrictamente codependientes entre sí. El típico sujeto actual manifiesta una desconfianza cínica hacia cualquier ideología pública, al tiempo que se permite toda clase de fantasías paranoicas sobre conspiraciones, amenazas y formas excesivas de goce en el otro. La desconfianza hacia el gran otro, el orden de las ficciones simbólicas, la negativa del sujeto a tomárselo en serio, está basada en la creencia de que hay un otro del otro, que hay un agente secreto, invisible y todopoderoso que es quien realmente mueve los hilos y dirige todo el espectáculo. Detrás del poder público y visible hay otra estructura de poder invisible, obsceno. Este otro agente oculto cumple el papel del otro, en un sentido lacaniano, el papel de una metagarantía de la consistencia del gran otro, el orden simbólico que regula la vida social. Aquí es donde deberíamos buscar las raíces del impas en el que ha caído últimamente el proceso de narrativización, es decir, la idea de que asistimos al fin de los grandes relatos, en una época en la que todas las narraciones globales, omnicomprensivas, la lucha de la democracia liberal contra el totalitarismo, etc., ya sea en el campo de la política y la ideología o en el de la literatura y el cine, ya no parecen posibles. El único modo de lograr algún tipo de mapa cognitivo global parece ser el relato paranoico de una teoría de la conspiración, no solo para el populismo y el fundamentalismo de derechas, sino también para el centro liberal, el misterio del asesinato de Kennedy, y para las tendencias izquierdistas. Véase la vieja obsesión de la izquierda norteamericana por la idea de que hay una misteriosa agencia gubernamental que experimenta con gases nerviosos capaces de regular el comportamiento de la población. La mayor parte de las películas que en las últimas 2 décadas han logrado atraer el interés del público por su argumento, y no gracias a la espectacularidad de la acción, eran diferentes versiones de la teoría de la conspiración. Y resulta demasiado simplista reducir los relatos de conspiraciones a simples reacciones paranoicas protofascistas de las infames clases medias, que se sienten amenazadas por el proceso de la modernización. Sería mucho más productivo ver la teoría de la conspiración como una especie de significante libre que, tal como acabamos de ver, puede servir a diferentes opciones políticas para construir un mapa cognitivo mínimo. En esta versión, pues, el gran otro sigue existiendo, a pesar de su presunta desaparición. Otra versión del gran otro que sigue operativa toma la forma de una resexualización jungiana del universo. Dentro de la línea New Age, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Desde este punto de vista, existen identidades arquetípicas subyacentes y profundamente enraizadas en nosotros que aportan algo así como un refugio seguro en medio de la confusión contemporánea de roles e identidades. Desde esta perspectiva, el origen último de la crisis actual no es la dificultad para superar una tradición marcada por los roles sexuales fijos, sino la alteración de su equilibrio en el hombre moderno, que pone demasiado énfasis en el aspecto masculino racional consciente, etc., y abandona el aspecto femenino empático, etc. A pesar de compartir con el feminismo el sesgo anticartesiano y antipatriarcal, esta tendencia reescribe la agenda feminista en el sentido de una reafirmación de las raíces femeninas arquetípicas reprimidas en nuestro universo masculino, mecanicista y competitivo. Otra versión del gran otro real es la figura del padre como acosador sexual de sus hijas pequeñas, una figura que se encuentra en el centro mismo del síndrome del falso recuerdo, también en este caso el padre, suspendido como agente de una autoridad simbólica, es decir, como encarnación de la ficción simbólica, regresa en la realidad. Los defensores de la rememoración de los abusos sexuales de la infancia han desatado una gran polémica al sostener que el acoso sexual del padre no es una mera fantasía, ni siquiera una mezcla indisoluble de hecho y fantasía, sino un hecho puro y duro, algo que ocurrió realmente durante la infancia de la hija en la mayoría de las familias. Una obstinación comparable a la no menos obstinada insistencia de Freud en que el asesinato del padre primordial es un hecho real que tuvo lugar en la prehistoria de la humanidad. Otro aspecto de este regreso del padre en la realidad
es sin duda la creciente obsesión de la pseudociencia popular por el misterio de la presunta tumba y barra diagonal o progenie de Cristo, nacida de su presunto matrimonio con María Magdalena, que tiene su centro en la región de Rennes-le-Château, al sur de Francia, y se despliega en una larga y coherente narración sobre el mito del Grial, los cátaros, los templarios, los masones, etc. Todas estas narraciones tratan de suplantar el poder menguante de la ficción simbólica del Espíritu Santo, la comunidad de los creyentes, con lo real físico del cuerpo de Cristo y sus descendientes. La perversión digital. Volviendo, pues, al ciberespacio, todas estas complicaciones parecen indicar una deficiencia en ambas reacciones al ciberespacio. El ciberespacio como una especie de ruptura con la ley simbólica edípica. El ciberespacio como una continuación del Edipo por otros medios. La práctica psicoanalítica, sin embargo, aporta un tercer concepto intermedio entre aquellos dos, el de perversión. La clave aquí consiste en delimitar claramente el estatus específico de la perversión, a medio camino entre la psicosis y la neurosis, entre la forclusión psicótica de la ley y la integración neurótica en la ley. Según la idea corriente, la perversión pone en escena la renegación de la castración. La perversión puede verse como una defensa contra el motivo de la muerte y la sexualidad, contra la amenaza de la muerte así como de la imposición contingente de la diferencia sexual. La perversión escenifica un universo donde el ser humano puede sobrevivir a cualquier catástrofe, como en los dibujos animados, donde la sexualidad adulta queda reducida a un juego infantil, donde uno no se ve obligado a morir, o a escoger entre los dos sexos. Como tal, el universo pervertido es un universo donde domina el orden puramente simbólico, donde nada inquieta el juego del significante, donde lo real de la finitud humana no tiene ningún poder. En una primera aproximación, podría parecer que nuestra experiencia del ciberespacio encaja perfectamente en este universo. ¿Acaso no es también el ciberespacio un universo indiferente a la inercia de lo real, limitado solo por reglas autoimpuestas? Según Lacan, sin embargo, la interpretación al uso de la perversión pasa por alto el cortocircuito específico entre ley y jouissance que caracteriza su estructura íntima, a diferencia del neurótico, que reconoce la ley para disfrutar ocasionalmente con su transgresión, masturbación, robo, y obtiene de este modo satisfacción por la vía de birlarle al otro parte de la jouissance perdida. El pervertido eleva directamente al gran otro que goza a la categoría de ley. El pervertido persigue instaurar la ley, no socavarla. El típico pervertido masculino eleva a su pareja, la dominatrix, al papel de encarnación de la ley, cuyas órdenes deben ser obedecidas. El pervertido reconoce perfectamente el lado obsceno de la ley, pues obtiene su satisfacción de la obscenidad misma del gesto de instaurar el imperio de la ley, es decir, de la castración. En el orden normal de las cosas, la ley simbólica impide el acceso al objeto incestuoso y genera de este modo un deseo de obtenerlo. En la perversión, es este objeto mismo, por ejemplo, la domina en el masoquismo, el que dicta la ley. La interpretación teórica de la perversión masoquista se acerca aquí a la idea corriente de que el masoquista goza la tortura de la ley. El masoquista proyecta el goce en la acción misma de la ley que le prohíbe el acceso al goce. Dicho de otro modo aún, a diferencia del sujeto normal, para quien la ley funciona como la instancia interdictora que regula el acceso al objeto de el deseo, para el pervertido el objeto del deseo es la ley misma. La ley es el ideal al que aspira el pervertido, su deseo es ser plenamente reconocido por la ley, integrarse en su funcionamiento. Tampoco debería escapársenos la ironía de su situación. El pervertido, transgresor, por excelencia que en apariencia pretende violar todas las reglas del comportamiento normal y decente, aspira en realidad al imperio mismo de la ley. Así pues, ¿de qué va propiamente la perversión? Hay una agencia en Nueva York llamada Somos Esclavos, Slaves Are Us, que anuncia los servicios de personas que están dispuestas a limpiar gratis el piso de otras personas, y desean además que la dueña de la casa los trate mal. La agencia localiza a sus agentes a través de anuncios, cuyo lema es, la esclavitud es su propia recompensa,
y en la mayoría de los casos quienes responden son personas de alto nivel de renta, ejecutivos, médicos y abogados. A la pregunta de por qué hacen lo que hacen, responden diciendo que están hartos de mandar todo el tiempo. Les produce una inmensa satisfacción que alguien los trate con malos modos y les dé órdenes, en la medida en que esa es la única vía de acceso al ser que les queda. No deberíamos pasar por alto el aspecto filosófico del caso, pues esta concepción del masoquismo es estrictamente correlativa a la subjetividad kantiana moderna, que reduce el sujeto al vacío de la negatividad autorreferente. El alcance de la revolución kantiana se ve claramente en un interesante detalle de la historia literaria, el repentino cambio de percepción del tema del doble. Hasta finales del siglo XVIII, este tema iba asociado en general a las tramas cómicas. Dos hermanos muy parecidos seducen a la misma chica. Zeus seduce a la fiel esposa del anfitrión disfrazándose de este, de modo que, cuando el anfitrión regresa a casa inesperadamente, se encuentra consigo mismo saliendo de la habitación, etcétera, etcétera, de repente, sin embargo, y coincidiendo con el momento histórico de la revolución kantiana, el tema del doble pasa a asociarse con el horror y la ansiedad. Encontrarse con el propio doble, o que éste nos persiga, se convierte en la experiencia terrorífica por antonomasia, una experiencia que amenaza el núcleo mismo de la identidad del sujeto. Existe, pues, una relación entre el carácter terrorífico del tema del doble y la emergencia del sujeto kantiano como apercepción trascendental pura, como el vacío sin sustancia de una autoconciencia que no es un objeto de la realidad. Lo que el sujeto encuentra en el doble es a él mismo como objeto, es decir, su propio contrapunto objetual, imposible. En el mundo prekantiano, este encuentro no era traumático porque el individuo se concebía a sí mismo como una entidad positiva, como un objeto dentro del mundo. Otra forma de expresar la misma idea es proyectar en mi doble, en el objeto encontrado que es, yo mismo, lo que Lacan definió como el objet petit a. El aspecto siniestro del doble, su diferencia respecto a otros objetos del mundo interior, no procede solo del parecido que guarda conmigo, sino del hecho de que da cuerpo a aquello que es en mí mismo más que yo mismo, al objeto inaccesible / diagonal inconcebible que soy yo, es decir, aquello que siempre falta en la realidad de mi autoexperiencia. Nuestra hipótesis parece verse confirmada por el hecho de que el impacto del ciberespacio es estrictamente correlativo con el cambio de estatus de las prácticas sadomasoquistas en nuestra sociedad. Permítasenos explicar este cambio en respuesta a una crítica usual contra el psicoanálisis, según la cual la interpretación psicoanalítica reduce la obra de arte o la experiencia religiosa a una formación patológica perversa, neurótica o incluso psicótica, a una expresión sublimada de algún tipo de impulso o conflicto inconsciente, etc. ¿Qué responde Lacan a esta crítica? Su respuesta es invertir los términos de este procedimiento interpretativo, reduccionista. Para Lacan, el problema no es establecer las raíces libidinales patológicas de una formación simbólica públicamente reconocida, una visión religiosa, una obra de arte, etc., sino, al contrario, establecer cuál es la estructura del espacio sociosimbólico público del gran otro, que eleva al estatus de persona pública merecedora de gran estima a un agente que manifiesta unos rasgos psicopatológicos tan evidentes. ¿Cómo es posible que, para poner el ejemplo clásico, una mujer que en una cultura oriental o en una de las llamadas primitivas habría sido reverenciada como una visionaria mística sea considerada en nuestra cultura moderna como una histérica o incluso una psicótica que padece delirios alucinatorios? 8. ¿Cómo es posible que un hombre que encuentra una intensa satisfacción en el ayuno y la autoflagelación fuera celebrado en los comienzos de la cristiandad como un mártir ascético, cuando hoy nos parece un pervertido masoquista? La sabiduría de la Iglesia Católica consistía precisamente en eso, en dejar un espacio dentro de la institución para la jouissance femenina inseparable de la ley simbólica paterna. A las monjas se les permitía tener sus propias experiencias místicas. Lo mismo puede decirse, a otro nivel, del arte moderno. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el ritual perverso de hacerse un piercing en el cuerpo, que hace tan solo una década habría parecido una aborrecible monstruosidad privada, pueda realizarse hoy día en público y sea presentado como una performance artística?
¿Cómo puede ser que todo esto se haya integrado en el gran otro? La concepción lacaniana de la perversión, el ritual perverso, como un proceso que, lejos de minar la ley simbólica, supone más bien un intento desesperado por parte del sujeto de escenificar la instauración del imperio de la ley, su inscripción en el cuerpo humano, nos permite en cambio arrojar nueva luz sobre las tendencias artísticas recientes de las body performances masoquistas. No se nos presentan ahora como una respuesta más a la desintegración del imperio de la ley, como un intento de restaurar la prohibición simbólica. A medida que la ley se vuelve cada vez menos operativa en su función de prohibir un acceso directo, incestuoso, a la jouissance, la única vía que queda para preservar la ley es suponerla idéntica a la cosa misma que encarna la jouissance. Le fantasme insubjectivable. ¿Qué tiene que ver todo esto con el ciberespacio? A menudo se dice que el ciberespacio abre un territorio donde se pueden realizar, exteriorizar, escenificar nuestras fantasías más íntimas. También aquí es crucial no perder de vista la dimensión clave en la noción de fantasía. En la medida en que, según Lacan, el sujeto del significante es el sujeto vacío, tachado, le manque a être, sin soporte en el orden positivo del ser. Lo que la fantasía pone en escena es precisamente el ser imposible del sujeto, perdido por este a cambio de su entrada en el orden simbólico. No tienen nada de extraño, pues, que la fantasía fundamental sea pasiva, masoquista, que me reduzca a un objeto que es usado por otros. Es como si solo una experiencia de dolor absoluto pudiera garantizarle al sujeto el acceso al ser, la douleur d'exister. Significa que solo soy, en la medida en que experimento dolor. En este punto resulta muy instructivo dar un breve repaso a la filosofía poscartesiana. Había en ella una referencia constante a los vestigios de otra escena donde el sujeto, este agente libre, activo, autoafirmativo, se hallaba reducido a la categoría de objeto sometido a un sufrimiento o una humillación insoportables, donde se veía privado de la dignidad de su libertad. Recordemos la descripción que hace Kant de lo que ocurriría si lográsemos acceder al dominio de lo nouménico, a las cosas en sí. La conducta del hombre, mientras durase su naturaleza tal y como es hoy, se tornaría un mero mecanismo donde, como en el teatro de marionetas, todos gesticularían muy bien, pero no se encontraría vida en las figuras. 9. No es extraño que la idea de un hombre convertido en títere por la intuición directa de la monstruosidad del divino ser en sí provoque tanta incomodidad entre los comentaristas de Kant. El fragmento es por lo general obviado o bien desdeñado como una extraña salida de tono. Kant descubre aquí nada menos que lo que cabría llamar la fantasía fundamental kantiana. La otra escena pasiva donde el agente libre y espontáneo se convierte en un títere sin vida en manos de un dios perverso. La lección que debe sacarse de todo ello, claro está, es que no puede haber agente libre sin un soporte fantasmático de este tipo, sin que haya otro lugar donde este mismo agente se vea totalmente manipulado por el otro. En resumen, deberíamos reformular la prohibición kantiana de obtener un acceso directo al territorio nouménico. Lo que debería permanecer inaccesible para nosotros no es lo real nouménico, sino nuestra propia fantasía fundamental. Tan pronto como el sujeto se acerca demasiado a este núcleo fantasmático, su existencia pierde consistencia. La paradoja ontológica, el escándalo incluso de la fantasía, reside en el hecho de que subvierte la oposición estándar entre lo subjetivo y lo objetivo. Una fantasía es por definición algo que no es objetivo, en el sentido ingenuo de algo que existe con independencia de las percepciones del sujeto. Sin embargo, tampoco es subjetiva, en el sentido de reductible a las intuiciones conscientes del sujeto. La fantasía pertenece más bien a la extraña categoría de lo objetivamente subjetivo, lo que las cosas te parecen de hecho y objetivamente, incluso aunque no te lo parezcan a ti. 10. Si el sujeto experimenta, por ejemplo, una serie de formaciones fantasmáticas que se relacionan unas con otras como otras tantas permutaciones, la serie no llega a completarse nunca. Es siempre como si la serie experimentada no hiciera más que presentar variaciones de una fantasía fundamental, subyacente que nunca ha sido propiamente experimentada por el sujeto. En el sueño freudiano, le están pegando a un niño,
Las dos fantasías experimentadas a nivel consciente presuponen y remiten de este modo a una tercera. Mi padre me está pegando, que nunca fue realmente experimentada y solo puede ser reconstruida retroactivamente como la referencia presupuesta de, o en este caso, el término intermedio entre las otras dos fantasías. Cuando afirmamos, por ejemplo, que alguien que está bien dispuesto hacia los judíos a nivel consciente oculta profundos prejuicios antisemitas de los que no es consciente, no estamos diciendo que, en la medida en que estos prejuicios no describen cómo son realmente los judíos, sino como le parecen a él, esta persona no es consciente de lo que realmente le parecen los judíos. Lo cual nos lleva de vuelta al misterio del fetichismo de la mercancía. Si un marxista crítico se encontrara con un sujeto burgués inmerso en el fetichismo de la mercancía, su reproche no sería: la mercancía puede parecerte un objeto mágico dotado de poderes especiales, pero en realidad no es más que una expresión reificada de ciertas relaciones entre personas. El verdadero reproche del marxista sería más bien: tal vez pienses que la mercancía te parece una mera encarnación de ciertas relaciones sociales. Por ejemplo, que el dinero no es más que un título para obtener una parte del producto social, pero no es así como realmente te parecen las cosas. Dentro de tu realidad social, precisamente por la participación que tienes en el intercambio social, das fe del hecho siniestro de que una mercancía te parece en realidad un objeto mágico dotado de poderes especiales. Esta es también una de las formas de especificar el significado de la sentencia lacaniana sobre el descentramiento constitutivo del sujeto. No se trata de que mi experiencia subjetiva esté reglada por mecanismos inconscientes, objetivos y descentrados, en relación con mi autoexperiencia, y que por ello mismo escapan a mi control, tesis sostenida por todo materialista, sino de algo mucho más inquietante. Me veo privado incluso de mi experiencia subjetiva, más íntima, del modo en que las cosas me parecen realmente a mí, de la fantasía fundamental que constituye y garantiza el núcleo de mi ser, dado que nunca puedo experimentarla y asumirla a nivel consciente. Según la versión más extendida, la dimensión constitutiva de la subjetividad es la auto-experiencia fenoménica. Soy un sujeto desde el momento en que me digo: no importa qué mecanismo desconocido gobierne mis actos, percepciones y pensamientos, nadie puede quitarme lo que veo y lo que siento ahora mismo. Lacan le da la vuelta a esta idea. El sujeto del significante solo aparece cuando un aspecto clave de la auto-experiencia fenoménica, su fantasía fundamental, se vuelve inaccesible para él, es decir, queda primordialmente reprimida. El inconsciente es un fenómeno inaccesible. En el sentido más radical, no un mecanismo objetivo que regula mi experiencia fenoménica. Así pues, frente al lugar común según el cual estamos ante un sujeto tan pronto como una entidad muestra signos de tener una vida interior, es decir, una autoexperiencia fantasmática que no puede reducirse al comportamiento exterior, deberíamos decir que la subjetividad humana propiamente dicha se caracteriza más bien por la brecha que separa estas dos esferas, es decir, por el hecho de que la fantasía, al nivel más elemental, resulta inaccesible para el sujeto. Es esta inaccesibilidad la que vuelve vacío, al sujeto. Obtenemos de este modo una relación que subvierte por completo la idea corriente de un sujeto que se experimenta directamente a sí mismo, a sus propios estados interiores, una relación imposible entre él, sujeto vacío, no fenoménico, y los fenómenos que permanecen inaccesibles para este sujeto. AULIEUD concluye: la rana y la botella de cerveza. Permítanme usar un reciente anuncio británico de cerveza como ejemplo para especificar el estatus de esos extraños fenómenos que no pueden ser subjetivizados. La primera parte significa un conocido argumento de cuento de hadas. Una chica pasea junto a un río, ve una rana, la toma gentilmente en su regazo, la besa y la horrible rana, por supuesto, se convierte milagrosamente en un apuesto joven. La historia, sin embargo, no ha terminado aún. El joven lanza entonces una mirada lujuriosa a la chica, la atrae hacia sí, la besa, y ella se convierte en una botella de cerveza que el hombre coge triunfalmente con la mano. Para la mujer, la cuestión es que su amor, expresado con el beso, convierte a la rana en un apuesto joven,
una presencia enteramente fálica. En términos de los matemas de Lacan, la gran fi, para el hombre, se trata de reducir a la mujer a un objeto parcial, la causa de su deseo. En términos de los matemas de Lacan, el objet petit a. A la vista de esta simetría, la relación sexual no existe, tenemos a una mujer con una rana, o a un hombre con una lata de cerveza. Lo que nunca podremos tener es a la pareja, natural, formada por un hombre y una bella mujer. ¿Por qué no? Porque el soporte fantasmático de esta pareja ideal habría sido la figura inconsistente de una rana abrazada a una botella de cerveza. La versión feminista, obviamente, sería que la experiencia amorosa cotidiana de la mujer consiste más bien en el proceso inverso. Una besa a un apuesto joven y, cuando se acerca demasiado a él, es decir, cuando ya es demasiado tarde, se da cuenta de que en realidad es una rana, lo cual abre la posibilidad de minar el control que ejerce la fantasía sobre nosotros por la vía de una sobreidentificación con ella, es decir, por la vía de abrazar simultáneamente, en el mismo espacio, toda su multiplicidad de elementos fantasmáticos. Dicho de otro modo, cada uno de los sujetos está enfrascado en su propia fantasía subjetiva. La chica fantasea con la rana que es en realidad un joven, y el hombre con la chica que es en realidad una botella de cerveza. Lo que el arte y la literatura modernas oponen a esto no es la realidad objetiva, sino la fantasía subyacente, objetivamente subjetiva, que los dos sujetos nunca están en condiciones de asumir, algo parecido al cuadro magritesco de una rana abrazada a una botella de cerveza, con el título Un hombre y una mujer, o La pareja ideal. La asociación con el famoso cadáver de burro sobre un piano surrealista está plenamente justificada aquí, puesto que los surrealistas también practicaban una versión de esta forma de atravesar la fantasía. Y no es precisamente la tarea ética del artista contemporáneo ponernos frente a la rana abrazada a la botella de cerveza, cuando fantaseamos con abrazar a nuestra amada, o en otras palabras, escenificar fantasías radicalmente desubjetivadas, que nunca podrán ser asumidas por el sujeto. Esta es la idea a la que queríamos ir a parar desde el principio. Tal vez la capacidad del ciberespacio para exteriorizar nuestras fantasías más íntimas en toda su inconsistencia abra a la práctica artística una posibilidad única de escenificar, de actuar, el soporte fantasmático de nuestra existencia, hasta la fantasía fundamental, sadomasoquista, que nunca podrá ser subjetivada. Se nos invita así a arriesgarnos a la experiencia más radical imaginable, el encuentro con nuestro yo nouménico, con el otro lugar donde se escenifica el núcleo, forfluido, del ser del sujeto. Lejos de esclavizarnos a estas fantasías y convertirnos en ciegos títeres de subjetivados, el ciberespacio nos permite tratarlos de modo juguetón y ganar de este modo un mínimo de distancia hacia ellos. En resumen, alcanzar lo que Lacan llama la traversée du fantasme, recorrer, atravesar la fantasía. Permítanme concluir con una referencia a la famosa, 7, última proposición del Tractatus de Wittgenstein, Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man schweigen, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Esta proposición expresa de la forma más concisa posible la paradoja de la ley edípica que prohíbe algo, la fusión incestuosa, que ya es en sí mismo imposible, y despierta de este modo la esperanza de que, si eliminamos o superamos la prohibición, el incesto, imposible, se hará posible. Si pretendemos realmente trasladarnos a una región, más allá del Edipo, deberíamos reformular la sentencia de Wittgenstein como, Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man schreiben. De lo que no se puede hablar hay que escribir. Existe, sin duda, una larga tradición que concibe el arte como una forma o práctica de la escritura que augura, aquello de lo que no se puede hablar, es decir, el potencial utópico, reprimido, por la red existente de prohibiciones sociosimbólicas. Existe también una larga tradición de usar la escritura como medio para comunicar una declaración de amor demasiado íntima y diagonal o demasiado dolorosa para formularla cara a cara en un acto de habla. Internet es sin duda un espacio muy usado por personas tímidas para sus encuentros amorosos. De modo significativo, una de las anécdotas relativas a Edison, el inventor del telégrafo, es que él mismo lo usó para declararse y pedir la mano de su secretaria. Era demasiado tímido para hacerlo directamente, de viva voz.
Pero no pretendemos quedarnos en la economía usual de usar el ciberespacio como lugar donde nos sentimos libres para exteriorizar y escenificar nuestras fantasías más íntimas y privadas, precisamente por no estar directamente comprometidos con él, es decir, porque mantenemos una distancia respecto a él. Lo que tratamos de decir se mueve a un nivel más radical, un nivel que tiene que ver con nuestra fantasía fundamental de aquello, Bobon Mani Tesprechen Kan. El sujeto es incapaz por definición de asumir su propia fantasía fundamental, de reconocerse en ella en un acto de habla. Pero tal vez el ciberespacio abra un dominio donde el sujeto pueda exteriorizar / escenificar su fantasía fundamental y ganar de este modo alguna distancia respecto a ella. Esto no significa, sin embargo, que el inducirnos a atravesar la fantasía sea un efecto automático de nuestra inmersión en el ciberespacio. En este punto deberíamos aplicar la inversión hegeliana del obstáculo epistemológico en un dilema ontológico. No podría ser que el error fuera preguntar cuál de las 4 versiones de la economía libidinal / simbólica del ciberespacio esbozadas aquí, la suspensión psicótica del Edipo, la continuación del Edipo por otros medios, la escenificación perversa de la ley, la travesía de la fantasía, es la correcta. No podría ser que esas 4 versiones sean las 4 posibilidades que abre la tecnología del ciberespacio, de modo que en último término la opción es nuestra. Como vaya a afectarnos el ciberespacio no es algo que esté directamente inscrito en sus propiedades tecnológicas. Depende más bien de la red de relaciones sociosimbólicas, de poder y dominación, etc., que siempre ya sobredeterminan la forma en que nos afecta. 7. ¿Es posible atravesar la fantasía en el ciberespacio? 1. Paul Virilio, The Art of the Modern, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1995, p. 69. 2. Véase Paul Virilio, Cybermonde, La politique du pire, Testuel, París, 1996. Hay traducción cast, El cibermundo, la política de lo peor, Cátedra, Madrid, 1997. 3. Me baso aquí en Tiziana Terranova, Digital Darwin, New Formations número 29, verano de 1996, Lawrence and Wishart, Londres. 4. F.W.J. Schelling, Die Weltalter. Fragmente. In den Urfassungen von 1811 und 1813, Manfred Streeter, ed. Biederstein, Múnich, 1946. Reimpresión de 1979, p. 105. 5. Analizada en el capítulo 4 del presente libro. 6. Véase Jerry Lynn Flieger, Oedipus Online, en Pretexts, número 1/diagonal volumen 6, julio de 1997, pp 81 a 94. 7. Véase Jacqueline Miller y Eric Laurent, L. Autrequi en Existe Passets Comités de Éthique, en la Cause Freudienne, 35, febrero de 1997, París, pp 7 a 20. 8. Catherine Clement y Suurka Kar han publicado recientemente un provocador estudio sobre un caso paralelo, La Folie et les Saints, Editions du Seuil, París, 1993. 9. Emmanuel Kant, Critique of Practical Reason, Macmillan, Nueva York, 1956, pp 152 a 153. Hay traducción cast, Crítica de la razón práctica, Sígueme, Salamanca, 1997. 10. Daniel C. Dennett, Consciousness Explained, Little, Brown and Company, Nueva York, 1991, p. 132. Dennett, por supuesto, menciona este concepto en un sentido puramente negativo, como una absurda contradictio in adjecto. Notas del traductor. 1. Juego de palabras basado en una expresión inglesa. A pound of flesh es una deuda cuyo pago es exigible pero poco razonable. 2. En inglés, puppet, títere, se refiere más bien al muñeco que se mueve directamente con la mano, mientras que marionete, marioneta, se refiere al muñeco controlado por hilos. 3. En ambos casos se traducirían, en principio, por síntoma. 4. Juego de palabras entre jouissance, goce, y sens, sentido.
5. Alusión a Notorious, el título original del filme. 6. Juego de palabras intraducible al castellano. Take things at face value, tomarse las cosas por lo que parecen. Take things at interface value, tomarse las cosas por lo que valen como interfaz. 7. El original hace un juego de palabras entre famosa e infame, famous. 6. Juego de palabras intraducible al castellano. Take things at face value, tomarse las cosas por lo que parecen. Take things at interface value, tomarse las cosas por lo que valen como interfaz.